Listo. Entonces el día de hoy vamos a ver cascada electroneumática en un grupo de tareas que hemos considerado como avanzada, con la finalidad de poder discriminar los grupos básicos de los grupos que ya me permiten realizar con circuitos con mayor complejidad. El que se plantea aquí es la automatización de un esquema de proceso de marcado de piezas. Está conformado de 3 cilindros. El primer cilindro es el cilindro como se muestra aquí como 1A, que hace la función de alimentación, fijación. El cilindro B hace la función de estampado, básicamente va a ser el cabezal de la máquina herramienta, retira su estampado y permite la expulsión del material. Muy bien. Sí, aquí se encuentra ya indicado en el diagrama de fase estado la secuencia propuesta. Nos dice que un cilindro A se extiende, B sale, regresa, luego hace que retorne, recupere su posición original A y finalmente expulsa el material. Muy bien. Con esa propuesta vamos a dividir los grupos. ¿Sí? Entonces, bajo ese principio, aquí nosotros vamos a ver cuántos grupos se muestran en este trabajito. Aquí le vemos cambiamos de color. Aquí le vemos, por ejemplo, de que tenemos un grupo primero. A más, B más. Luego B regresa, A regresa, C se extiende. Aquí le podríamos poner otro grupito más. De esa manera tendríamos 3 grupos, ¿no es Importantes. cierto? Sí, tendríamos aquí un grupo 1 de trabajo, un grupo 2 y un grupo 3. Sí, de igual manera, aprovechando que estamos aquí con esta pizarrita que aguanta todo, podemos indicarles que aquí vamos a utilizar, El cambiamos de B color, más, el B1, vamos a B0, utilizar, B0. exacto, vamos a utilizar desde este momento hasta este punto de aquí, utilizaríamos un R1, ¿no es cierto? Un R1. ¿Sí? Y en la partecita del 3, pongámosle otra partecita de aquí, aquí utilizaríamos un R2 en este espacio. ¿Sí? Vamos a identificar los elementos que para nosotros le hemos considerado como fundamentales, ¿no? Aquí hay un elementito que nos va a ayudar muchísimo a la activación del relé 1, que se le va a considerar al B1. Aquí hay otro elemento importante que va a cumplir una función bastante especial. ¿Cuál va a ser? Va a ser el C1, mire, el C1. Y finalmente tenemos otro elemento de confirmación que se encuentra en esta posición, que va a ser el C sub 0. Perfecto. ¿Sí? Algo que se me estaba pasando es que es importante informarles que aquí, pongamos así, ¿no es cierto? Que las electroválvulas, antes de plantear nuestras ecuaciones, vamos a ver las condiciones iniciales, ¿no? Las electroválvulas. Un ratito. Las electroválvulas que se emplean para los 3 cilindros, ¿ya? Van a ser biestables. Biestables. ¿Sí? Entonces, bajo esa premisa, ya aquí deberíamos nosotros plantearnos, ¿sí?, las diferentes propuestas como para poder resolver. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, qué ecuaciones nosotros necesitaríamos para poder realizar este ejercicio. Nos pongamos aquí a un ladito. Y les vamos a pedir, por ejemplo, ecuaciones para que el cilindro A se extienda. Tratemos de hacerla en forma secuencial, ¿no es cierto? Decimos una ecuación para que B se extienda. Luego B regresa. Luego A regresa. Luego C se extiende. Y C se recupera su posición original, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a ver ahora unas ecuaciones, por ejemplo, para R1. Necesitamos activar un R1 más menos. Esperemos que ese color sí se observe. ¿Sí? Y pongámosle otro colorcito, por ejemplo, para R2. R2. Hagamos algo. Mejor ocupemos un mismo color, capaz de que tengamos un poco más de criterio en las cosas que hacemos, ¿ya? Aquí le pongamos así mismo con el mismo colorcito con R1. Le vamos a poner con el color de verde. Muy bien. Sí, y van a ver que es lo mismo que hemos venido haciendo, pero ya con el cuidado que representa esto de cada una de las activaciones. ¿Sí? Entonces, mientras esto sucede, nosotros podemos ver que en el grupo 2 netamente está actuando R1. Es decir, que cuando se active, es demasiado lógico indicarles que todos los contactos abiertos se van a cerrar y los cerrados se abrirán. Entonces, ojo con el grupo 2. En el grupo 3, ¿qué sucederá? Evidentemente no.
todos los contactos del R2 aquí se activarán. Y en este espacio del grupo 3, ¿qué pasa con los contactos de R1? Si yo les considero de manera coordinada, aquí en el en el grupo 3, R1 estaría cerrado. De igual manera acá estaría cerrado. Por lo tanto, ¿qué podríamos nosotros indicar del grupo del grupo 1? Que los contactos tanto R1 como los contactos de R2 estarían en condiciones cerradas. Sí, pero nosotros, ¿a qué elementos les daríamos prioridad para poderlos incluir con el R1, R2? Serían a los elementos que existan alguna posibilidad de que existan doble control. ¿Cuáles van a ser esos elementos? Si comparamos los del grupo 1, A y B. En el grupo 2 también existen A y B. Entonces, de preferencia, ponerlos, ¿no es cierto? Ponerlos, sobre todo con el R1, mire, con el R1. ¿Por qué? Porque el R2, como se encuentra en el otro grupo, casi no va a tener mucha inferencia. ¿Sí? Entonces, cuando se hace control básicamente electroneumático, es decir, un cableado, es decir, con tecnología cableada, desde luego que sí nos involucra, es más, incluye o representa un costo, y no así en un PLC. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, vamos a ver cómo nos representaría de manera eléctrica este planteamiento. Entonces, busquemos las ecuaciones. Busquemos la ecuación para plantear, por ejemplo, A más. ¿Cuál sería la ecuación para plantear el A más? Entonces, empezaremos, ¿no? ¿Cómo le empezamos aquí? Con un PB. ¿Sí? Entonces, muy básico. Le hacemos un PB. Sí, el PB le activa. ¿Qué otro elemento? Sería importante el R1, mire. Entonces, por lo tanto, como yo sé cuál es la representación de que se encuentra en el grupo 1, es que está el contacto R1, R2 cerrado. ¿Sí? Pongámosle bajo esa misma premisa, ¿ya? Que R1 y R2 estén cerrados. Alguien va a decir, pero resulta redundante ponerle el R2, si al fin y al cabo el R2 acá no está activo. Pero nosotros podríamos considerar que esté en el grupo R1 siempre y cuando R1 y R2 no estén activos. ¿Y cómo yo sé que no están activos? Evidentemente con los dos contactos cerrados. Por eso le ponemos de la forma como se muestra ahí en la pizarra. ¿Sí? Veamos B más. ¿Cómo sería para B más? La confirmación es de que se extienda A, como yo confirmo con un A1. De igual manera, ¿cuáles son los elementos que me indican que están en el grupo 1? Sería R1 cerrado y R2 cerrado. Perfecto. ¿Sí? Ahora, el B. Resulta ser de que el B, para que pueda regresar, ¿con qué elemento necesito yo regresar? Simplemente con un contacto del R1, ¿no es cierto? Simplemente con un contacto del R1. ¿Sí? Y en este momento le vamos a generar las ecuaciones simplemente para seguir haciendo en orden. Sabemos de que B1 se extiende y provoca acción. Pues cambiamos de colorcito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Veamos, dice R1, ¿cómo se activa el R1? Se activa con un B1, miren, con un B1. ¿Qué más necesito? ¿Qué más necesitaré, por ejemplo? ¿Sí? Simplemente con B1 y el R2 nos va a servir es para poderle desenclavar. Por lo tanto, sería B1 en paralelo con el contacto de enclavamiento o con la memoria, ¿no es cierto? Y multiplicado por qué elemento. Sería el C1, ¿no es cierto? Pero el C1 va a ser un elemento que me va a permitir activar el siguiente relé. Sí, ojo, no. El siguiente relé le voy a activar con el C1. Por lo tanto, para poderle apagar al R2, le voy a apagar con un contacto que ya me indique que se activó el C1. ¿Cuál va a ser la confirmación de activación del C1? R2. Por lo tanto, yo le pondré aquí un contactito negado del R2. Y con eso ya le tengo la confirmación que se me va a activar el grupo 3. ¿Sí? Entonces aquí está funcionando como un secuenciador. Si activa el grupo 3 y se apaga el grupo 2, así está sucediendo, ¿no? Con el R2 activo, ¿qué es lo que sucede? Se prende el grupo 3 y a la vez apago el grupo 2. Muy bien, ¿sí? Sigamos. El R2. ¿Cómo yo le activo el R2? Con un C1, como habíamos comentado, ¿no es cierto? C1. Pero aquí hay algo especial. R2 se activa siempre y cuando pero R2 para que se active debió haber funcionado R1. Es la teoría de los secuenciadores, ¿no es cierto? R2 para que se active debió haber funcionado el R1. Por lo tanto, le pondré aquí un R1. Pero si le pongo abierto, ¿sí? Eso me va a servir para confirmar que R2, ¿sí? Se debe prender
después de que R1 estuvo activo. Entonces, por lo tanto, este abierto se va a cerrar en este momento. Por lo tanto, le dejo abierto para poder confirmar. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hago aquí? Le enclavo. Le enclavo con un R2. Y finalmente, le apago con un C sub 0. ¿Sí? Pero aquí ya saben, ¿no es cierto? ¿Cuándo se me activó el R2? Cuando C estuvo extendido. Y si estuvo extendido, si le dejo este abierto, extendido y abierto, no se va a enclavar el R2. Por lo tanto, le debo negar. Le niego cuando se extienda C, cuando se extiende el cilindro C, C sub 0 se va a cerrar. Y cerrado se puede activar. Y por lo tanto, cuando llegue acá al C sub 0, se vuelve a activar y este elementito se desconecta. Y al momento que se desconecta, le desactivo. Nada más. ¿De acuerdo? Regresamos a nuestra parte secuencial. Cambiemos el colorcito. Dice aquí A menos. ¿Sí? Nos quedamos en A menos. ¿Cómo se activa A menos? Con elementos de confirmación, ¿no es cierto? Tanto B0, si me permiten un segundito, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Ya, aló. Aló, digo, perdón. Bueno, entonces, sigamos, ¿ya? Es que alguien estaba molestando nomás. Dice A menos. ¿Cómo le regresamos el A menos? ¿Sí? ¿Cómo le regresamos el A menos? El A menos únicamente le regresamos confirmando, ¿sí? Su B sub 0, ¿no? Entonces le ponemos aquí B sub 0. ¿Cómo más sabe que el A menos se activa en el grupo 2? Es el R1. R1 es el elemento que le confirma. ¿Sí? B sub 0 abierto en este caso en serie con el R1 que le confirma. Nada más. C más. ¿Cómo le activamos al C más? Con la confirmación del A sub 0. A sub 0. En serie con un elemento que confirma que está en el grupo 2. ¿Cuál es el elemento? R1. R1. Perfecto, nada más. Ahora, el C menos. ¿Cómo le regresamos? Cuando se active el grupo 3. ¿Cuál es el elemento eléctrico que confirma que está en el grupo 3? R2. Por lo tanto, le ponemos un R2. Nada más. Esa es toda la historia, ¿vean? ¿Sí? Entonces hacemos un pequeño resumencito, ¿ya? Como para que se pueda entender. Entonces hemos planteado de un proceso ya propuesto, le vemos cómo nos funciona esto. Tenemos ya el proceso planteado que me genera esta secuencia. Dividimos en grupos. Dividimos en grupos. Esa teoría ya la tenemos entendido. Del número de grupos, restamos uno y tenemos el número de relés. Sí, la parte clave es con qué elemento activar y desactivar cada relé. Para poder activar el primer relé, utilizo el elemento de confirmación que va a ser el B1. ¿Sí? B1. Le enclavo y le apago. Le apago con el siguiente elemento que me indique que se va a activar luego de que R1 se apague. Entonces, ¿cuál va a ser ese elemento? R2. Por eso le apago con el siguiente elemento y ahí se cumple la teoría de los secuenciadores. Muy bien. Luego, ¿qué hacemos? El R2 es importante. De igual manera, un elemento de confirmación físico. ¿Cuál es este? El C1. Pero el C1 solo no. ¿Cómo yo sé que R2 se activa? Luego de R1. Aquí le estoy indicando, ¿sí? Que sea secuencial, luego de R1. ¿Qué más? Confirmo su condicionamiento de enclavado. Y finalmente le apago. De igual manera, un elemento físico para confirmar. Ya sabemos el porqué del negado. Muy bien. Y aquí hemos planteado el A más simplemente con un PB e indico que está en el grupo 1. Ojo. El B más, el elemento de confirmación y la indicación respectiva de que está en el grupo 1. ¿Cómo le regreso? Activándole el B, regreso con la activación de R1. A menos, con el elemento de confirmación B0, indicando de que está en el grupo 1. C más, ¿cómo le extendemos? Con el elemento de confirmación del A regreso. ¿Quién regresó y quién el elemento le confirma? A sub 0 por R1, que este elemento me indica que C más está en el grupo 2. Y finalmente regresamos. ¿Quién le regresa al C? Un elemento eléctrico que le indica que está en el grupo 3. ¿Quién es ese? R2. Y ya tenemos el planteamiento. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, por favor, a ver si esto mismo le hacemos en nuestro FluidSim. ¿Les parece? Entonces, tengan la bondad, pasémonos a nuestro FluidSim. Veamos si creo que le tenía. Ah, por aquí está.
Bueno, aquí está una pequeña teoría que luego les vamos a compartir, ¿sí? Y le vamos a hacer un nuevo, ¿sí? Entonces vamos a hacer todos desde cero. Ustedes ya saben que siempre es bonito ponerle el elemento que necesito. Esto está en guías, control. Aquí están figuras de procesos. Este es el que le tenemos para poderle trabajar. Listo, entonces en función de este elementito le vamos a trabajar, ¿ya? Entonces le vamos a poner los dispositivos. A ver, déjenme ver si... Inge, Mande, dígame. no está presentando la pantalla del Fluid, sí. Perdón, perdón, perdón. Perdoncito. Ahí Ya, sí, Inge, listo. muchas Sí, gracias. a ustedes, Sí, gracias por hacerme acuerdo. Entonces, busquémosle al proceso que me permita hacer esa tareita. Este me parece que es. Listo, le hacemos pequeñito. Es el mismo, ¿no? Es el mismo, sino que le he puesto ahí para ponerle los cilindros. ¿Sí? Para ponerle con el proceso que ya hemos hecho. ¿Sí? Muy bien. Y montamos nuestros cilindros. Entonces le vamos a poner nuestra alimentación. Pongamos los cilindros. Oh, este me toca mandarle en propiedades, le pongo como fondo, ¿no es cierto? Ahí sí. Cilindro A. Listo. Le copiamos y le montamos un cilindro B. Le vamos a girar 270 y le reflejamos, le reflejamos horizontal y le giramos 180. Ahí está. ¿De acuerdo? Y le vamos a verle al otro elementito. ¿Sí? Le vamos a girémosle 180. Muy bien. Y reflejémosle, que sería horizontal, al otro lado. Por ahí estamos. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Vamos a tomar las valvulitas. Una 5-2. Les vamos a poner eléctricamente. Eléctricamente. Muy bien. Tenemos una fuente. ¿Cuántas de estas? 3, ¿no? Ya. Perfecto. Dentro de las válvulas. Veamos las de estas de aquí. La estranguladora y la check. Ya saben, con la intención de están con agua de 180. Muy bien. Ya. Y una vez dejémosle a un 2%, que es la que siempre nos ayuda esa regulación. Poco. Eso ahí. Van a ser mientras solo a copiar y si no se está moviendo la figura. Control C, control V. Control V. Control V. Control V. Control V. Perfecto. Sí. Y solo conectamos. Conectamos.
Silenciadores. Y pongamos de una vez los elementos de mantenimiento, ¿no es cierto? Para que quede bonito. Ahí. Perfecto. Nos vamos a conectar con las valvulitas. Luego le montamos el proceso y ahí vemos cómo les moñamos. A ver, de aquí, este le tiene retraído. Entonces sería este. Acá. Este le ponemos acá. Por ahí. Muy bien. Este le tiene retraído, sería este. Este le ponemos acá. Perfecto. Y vamos a poner nuestros famosos micros, ¿no es cierto? A sub 0 en 0, 0. A sub 1, 100, 100. Ok. De igual forma aquí. Ah, y de paso les quitamos para que tengamos un poco más de linealidad en la gráfica. Perfecto. Entonces aquí les retiramos de estas acciones. Le ponemos B0, 0, 0. B1, 100, 100. Okay. En el C. De una manera ya está. En este C0, 0, 0. C1, 100, 100. Ok. Veamos qué más nos hace falta. Montemos el proceso a ver cómo se queda. Vamos a ver un poquito el cilindro B nomás, para que se le vea más realista. Ya les voy a indicar, yo vi un video súper chévere como para poder hacer con otra aplicación. Justo en lo que estamos haciendo esta graficación que no se le ve tan... Estamos ahí intentando cuadrarle en un dibujo, pero ya ha habido un simulador, un MATLAB que se debe llamarse. Ya le estaba investigando a ver cómo le podemos utilizar ese. Listo. ¿Qué necesitamos aquí? Necesitamos nuestras bobinitas, que se va a llamar A más. A más. Este sería un A menos. B más. Un B menos. Sería un C más. Sería un C menos. Perfecto. Muy bien. Por ahí parece que la parte de potencia ya le tenemos un poco avanzado, ¿no es cierto? ¿Sí? Pongamos nuestro tema de control. ¿Sí? Entonces sacamos nuestras fuentes, le cerramos esto, componentes eléctricos. Entonces necesitamos aquí en los componentes eléctricos la fuente. En un lado y el otro lado. Muy bien. ¿Qué más necesitamos? Los presos, bueno, eso le ocupamos los relés. ¿Cuántos relés utilizamos? Dos, ¿no? Entonces lo vamos a poner por acá atrásito, los dos. Control C, control V, le montamos acá. Sí, la solenoide discreta, 4. Control C, control V, control V. Control V. Listo. De acuerdo.
¿Sí? Montémosle aquí para poder ver los detalles que hemos hecho aquí. ¿Eh? Muy bien. Entonces vamos a ver el A más. Entonces de una vez pongamos las etiquetas. Este le vamos a poner un A más. Este pongamos un B más para ver en forma secuencial cómo va activando. Este le ponemos un B menos. Este pongámosle un A menos. A menos. Este sería un... Ah, no, perdón, este sería un C más. Este sería un C menos. Este sería un R1. Y este sería un R2. Perfecto. Muy bien. ¿Qué necesitamos ahora? PBs. Ahora, para el famoso PB, nos regresamos un poquito. Esos son dispositivos interruptores. Manual expulsador. Este le hacemos un PB. Y necesitamos interruptores comunes. ¿Cómo son estos? Obturadores. Sí, entonces de ahí le vamos a sacar un normalmente abierto y un normalmente cerrado. Y ahí le vamos copiando. ¿Les parece? Perfecto. Listo. Lo hacemos un poquito más grande. Listo. Dice un PB R1, R2. Entonces tenemos nuestro PB y dice que va a ser un control C, control B. Sino que Dios sabe dónde se irían. Listo. Entonces le vamos a tomar como en serie R1, un R2 y a la bobina conectamos. Perfecto. Entonces este va a ser un R1. Este va a ser un R2. Muy bien. Ya tenemos el A más. El B más, la misma historia, pero esto copiémosle y le montamos por acá. ¿No es cierto? Y este será uno de estos como un A1. ¿Qué es el A1? Con los contactos que se muestran aquí. Ah, pero la válvula, vamos a decir un poquito. Ya. Le conectamos acá. Exacto. Tenemos A1, R1, R2. Perfecto. Luego B solo el R, dice. Únicamente un R. Abierto. Y montamos acá. Y este va a ser un R1. Al B. Perfecto. Luego un B0. Significa uno de estos. Montamos acá.
B0, R1. Este va a ser un B0. Un B0 y un abierto del R1. Conectamos al A menos. Sí. Estamos con A menos. Nos falta A sub 0. Pues le ponemos este. Le vamos a activar al C más A sub 0 abierto R1. Y ahí le ponemos un abierto del R1. Y este es un B sub 0. B sub 0. Cerramos. Le podemos mover un poquito. C más. Ay. Perfecto. C más. Y C menos nos dice con un contactito abierto. El R2. Control C, control V. Los contactos siempre se botan por un lado. Y tenemos que se regrese con un hito de estos. Este va a ser un R2. R2. Ahora el R1 dice con un B1. Le ponemos aquí. Perdón. Le copiamos uno. Ahí. B1. R1 también abierto. Este va a ser un B1. B1. La bobina está acá. Listo. Nos hace falta enclavar, ¿no es cierto? Nos hace falta enclavarle. Entonces este lo va a ir. Este utilicemos mejor. Este lo ponemos acá. Y en serie un R2. Ponemos un R2. Aquí un paralelo del R1. Cerrar. Ahí. Ahí. Sí, parece que sí. Y finalmente tenemos C1 abierto. Y va para acá. Con R1 también abierto. ¿Sí? Y un C0. Vamos a poner este. ¿Cierto? Y nos hace falta un paralelo. Ya, veamos. Entonces dice este es un
C1. Este es un final de carrera, le ponemos C1. ¿Ok? ¿Qué más? Dice un R1 en serie, le ponemos un R1 en paralelo con un R2. ¿Qué más? Y el C0, ¿qué le hacemos este? C sub 0. Perfecto. Veamos, a ver si coincide. Eso. Ahí. Ahí. Y este viene por acá. Veamos, veamos, veamos. Hagamos un pequeño repasito de lo que hemos hecho. Nos hace falta un PV, le ponemos el PV. ¿Sí? Dice PV, en serie con R1, cerrado R2, va a la bobina más. Perfecto, B más. A1, R1, R2 cerrado, B más. El otro. R1 a B menos. Muy bien. B sub 0. Abierto que lo hemos puesto, pero se cierra. Con un R1 se va al, a la menos. Bien está. C más. A ver, estamos creo que mal. A menos es B0. Perfecto. Este sería un A sub 0. A sub 0. Si le vemos, verán, el A sub 0 en serie con un abierto del R1 se va al C más. Correcto. Al C menos. Al C menos es solo R2. Perfecto. Luego dice B1 en paralelo con R1 en serie con un R2 al R1. Luego C1 en serie con un R1 paralelo a R2 en serie con un C sub 0 abierto al R2. ¿Sí? Veamos. Parece ser de que eso sería el detalle y veamos si nos funciona. Ustedes saben que para hacer esto es importante ponerle un diagramita de estos. Simplemente le vamos a hacer unas pequeñas correcciones con la finalidad de que se demuestre lo que queremos. Ponemos un celestito, le llenamos. Muy bien. Y le vamos a poner A sub 0. Pongamos amarillo B. Vamos a este un azul. Y finalmente el C. Pongamos este un rojo. Vamos. A ver si nos permite mostrar. ¿Sí? Bueno, muy bien. Arrancamos. Simplemente le damos un pulsito. Amarillo, azul, regresa. Ahí nos faltó la gráfica. Así da. Si avanzamos, si coincidió. ¿Sí? Entonces, básicamente, eso sería nuestro trabajito, ¿no es cierto? Sí, sí, a este, aquí incluyámosle el otro grafiquito, ¿les parece? Como para que aquí le podamos observar que se está validando la secuencia. Pongámosle este, ¿ya? Le seleccionamos, este me parece que era. Sí, aceptar. Mire. Entonces ya le tenemos la secuencia. Sí, y ustedes saben que ya controlando las velocidades y eso podemos mejorar. ¿Sí? No sé si me confirman si les funcionó. O esperamos un ratito o le vemos que en alguna parte quieren que les haga un zoom para que ustedes puedan validar el funcionamiento. Sí, Inge, porfa, en el diagrama eléctrico ya le puede Sí, dejar un sí, sí. ratito para Claro, claro, claro. unos minutitos más, por favor. No se preocupe. Sigan nomás, ¿ya? Entonces eso traigo un vasito de agua unos 2 minutitos, ¿ya?
Ya listo. Entonces veamos. ¿Les parece si me puede compartir el señor Rosero su pantalla, por favor? A ver cómo le va. Tenga la bondad. Listo, Inge, deme un momentito, por favor. Ya. Pues ahorita hacemos como que estamos en el laboratorio, hacemos una pruebita de escritorio en cada uno de ustedes, ¿ya? A ver cómo les va. ¿Le parece? Mientras tanto, nos comparte el señor Luis Torres. Sí, por favor, señor Luis Torres, tenga la bondad a ver si nos comparte hasta que el compañero se organice, Inge, ¿ya? Sí, Sí, ya tengo yo. no, Inge, yo estoy screen ya. aquí. A ver, el señor Rosero mismo, ¿ya? Aquí, sí, ya está. Ya, Ya. Ahí tal por vez me favor. confirman si ya puedo observar, por favor. Correcto, ahorita ya estamos ahí. Muy bien, Ya, chévere, chévere. entonces, aquí. Muy bien. ¿Se dan Ya, cuenta profe. que es bastante sencillito? Sí, muy Sí, gentil, muy amable. Sí está bien, sí está bien. Sí, ya, profe. muchas gracias. Veamos otra persona a ver si nos acompaña. El señor, por aquí le vimos. Le presento, dije yo, que me dijo Señor, ¿qué apellido era? Señor Vaca. Torres. Ah, Torres, señor Torres, ya. A ver, compártanos, por favor, señor Ajá. Torres. Tenga la Ya. onda. Ah, muy bien, ha tenido el ejercicio también chévere. Ah, hágale correr otra vez, por favor. Muy bien, perfecto. Chévere, chévere. Ya. Ahora, téngale pulsado el PB. Sí, por favor, téngale pulsado el PB. Exacto. El PB, ese, téngale pulsado. Dos vesitas, ¿ya? O sea, que se corra dos veces. Muy bien. Ya, suéltele nomás. Perfecto. Muchas gracias, muy amable. Ya, ¿le parece, por favor? Ya, deje nomás de compartir, muy gentil. Vamos a ver si hacemos otra tareita que le incluyamos ahí. ¿Les parece si a esta tarea le hagamos que nos funcione dos veces, o tres veces, o cuatro veces? Es decir, n número de veces. Sí, a ver, eso planteémonos, ¿ya? A ver, ¿cómo le podríamos resolver? ¿Sí? Entonces, planteémonos eso para ver cómo le resolvemos. Mientras yo a este ejercicio le hacemos una pequeña modificación. Pero mientras tanto, les solicito que me ayuden poniendo simplemente la funcionalidad a n número de veces. Ya, pongamos un contador. Ya, unos 3 minutitos, ¿les parece? Mientras yo trato de ver cómo le mejoramos esta secuencia. Sí. Entonces, veamos.